Bien, buenas tardes, compañeros profesor. En la tarde de hoy pues tenemos el privilegio de poder conversarles respecto a la hipercolesterolemia familiar presentado por mi grupo, Concepción Melanie, Meinin Rose y mi persona, Legister Elías. Para empezar, una breve introducción, pues para comprender a mayor profundidad este tema, tenemos como tal que entender el colesterol. El colesterol pertenece a la familia de los lípidos, cuya pues, presencia está en los tejidos corporales de los animales, en el plasma sanguíneo de los vertebrados, pero siendo más específicos, se encuentran en la membrana plasmática eucariota. Dentro de las funciones especiales está el ayudar a sintetizar hormonas y ciertas sustancias para que el cuerpo pueda digerir mejor los alimentos. El detalle del colesterol pues, radica cuando se encuentra en exceso, ya que tiende a adherirse en forma de placas en las paredes de los vasos sanguíneos, o sea, formando lo que vendría siendo una arteriosclerosis. Existen dos tipos de colesterol, que está el HDL, que es conocido como el colesterol bueno, y el LDL, que es conocido como el colesterol malo. También existe lo que vendría siendo la lipoproteína de baja densidad, por sus siglas VLDL. Cuando el colesterol aumenta, los riesgos a padecer una enfermedad del corazón aumentan considerablemente también. Y en el caso de la hipercolesterolemia, no, no es algo que se pueda evitar fácilmente debido a que es una mutación hereditaria. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, la enfermedad puede tratarse de la mejor manera y así evitar riesgos mayores. En esta posición vamos a estar viendo sobre las manifestaciones clínicas, factores de riesgo, síntomas, diagnósticos, etcétera, que nos van a ayudar a identificar a futuro y a mejorar, a tener un mejor diagnóstico más certero para las personas que tengan probablemente esta enfermedad. Ok, antes de empezar a hablar sobre el diagnóstico y sobre los síntomas, manifestaciones clínicas y tratamiento, es importante conocer un poco del contexto histórico. Les estaré hablando de tres personas que fueron importantes en los hallazgos de esta enfermedad. Primero tenemos a Adolf Windaus, que fue un químico alemán que en 1910 descubrió el primer hallazgo y observó que el colesterol tiene una tendencia a formarse en placas ateroscleróticas. Luego tenemos al físico noruego Carl Müller, que en el año 1988 logró por primera vez la descripción de esta enfermedad de la misma de hipercolesterolemia familiar y la definió como un trastorno hereditario cuyo aumento unido a sus niveles de colesterol sanguíneo, se asociaba con el riesgo de que aumentaba las probabilidades de sufrir un infarto a mediana edad. Eh, Luego, el físico de la Universidad de California, John Gorman, también distinguió en 1955 lo que estaba mencionando mi compañero anteriormente, las lipoproteínas LDL y HDL en el plasma sanguíneo. Más adelante, al analizar el plasma de un paciente que había padecido por infartos al miocardio, observaron que tenía los niveles altos de estas lipoproteínas, LDL, y bajos los niveles de HDL. Siguiente. Ok, ahora sí entrando en lo que son las manifestaciones clínicas, como hemos mencionado, esta es una enfermedad hereditaria y es donde el padre le pasa a sus hijos una probabilidad alta de que sus niveles de colesterol malo o LDL vayan a estar elevados. Entonces, los primeros signos pueden empezarse a ver a partir del nacimiento más o menos y poco tiempo después el paciente puede que presente problemas cardíacos bastante serios. Hay otras enfermedades que también se relacionan, como la hiperlipidemia combinada familiar y la hipertriglicidemia familiar, y además también la disbetalipoproteinemia familiar. Los síntomas de la enfermedad que estamos presentando hoy, la hipercolesterolemia familiar, no siempre suelen aparecer en los primeros años de vida, pero el exceso de colesterol suele acumularse en diferentes partes, puede ser de la piel, puede ser alrededor del iris, en los ojos y en algunos tendones. En el caso de la piel, puede haber depósitos de colesterol en las manos, en las rodillas, en los codos, eh, y en los tendones puede haber alguna afectación como el engrosamiento del tendón de las manos o en el tendón de Aquiles.
A nivel de los ojos, hay niveles elevados de colesterol que pueden causar un arco senil o gerontoxón, y se define, eso es como la opacidad corneal periférica, como se observa aquí en esta imagen, que hay como una línea más clara alrededor del ojo. Otros síntomas de esta enfermedad pueden ser como calambres en las pantorrillas de caminar, signos de arteriopatía coronaria y dolor torácico desde muy temprana edad. El paciente puede presentar llagas que no sanan en los dedos de los pies y muchos síntomas parecidos al accidente cerebrovascular, como el paciente puede presentar problemas para hablar, debilidad en un brazo o una pierna, caído de un lado de la cara y pérdida del equilibrio. Bien, ahora en cuanto a los eventos moleculares, pues se conoce en la actualidad que el efecto de esta enfermedad es debido a la mutación del gen que codifica el receptor para las LDL, las cuales se encargan de eliminar el colesterol sanguíneo a nivel hepático. Al no tener como una cantidad apropiada de receptores, debido a su escasez parcial o total, el colesterol LDL o colesterol malo aumentará de manera considerable en la sangre, lo que ocasionará que pues, se depositen en las arterias, creando estas placas y entonces estrechan la luz de, de estas, produciendo lo que vendría siendo la arteriosclerosis. Esto es peligroso porque pues, aumenta las probabilidades de padecer un accidente cerebrovascular. Entonces, dependiendo del mecanismo de transmisión, se conocen dos variantes. Está la homocigota, en los cuales los alelos, tanto del padre como el de la madre, están defectuosos, y esto produce prácticamente la escasez total de los receptores LDL. También está eh, la variante heterocigota, en este caso, pues uno de los alelos puede ser normal y el otro es el que portaría entonces la mutación del gen. El paciente nace con una dotación del 50% de los receptores LDL normofuncionales y son mutaciones de alelo nulo o son mutaciones de alelos defectuosos. Las personas que padecen de hipercolesterolemia familiar tienen una probabilidad del 50% de que sus descendientes nazcan con la mutación genética y otro 50% de que nazcan normal, por lo cual se puede decir que la mitad de la familia aproximadamente va a heredar la enfermedad. Cuando uno evalúa a un hijo de un paciente con hipercolesterolemia familiar que permanece con niveles de colesterol normales, se puede creer que no ha heredado la mutación y por lo tanto no transmitirá esta enfermedad a sus hijos ni desarrollará la misma. Aquí podemos ver más o menos un pequeño diagrama de cómo sería la herencia genética en tal caso de los padres a los hijos. Y podemos ver que comienza un 50%, o sea, uno, puede ser que uno nazca con la enfermedad y otro que no, eh, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sucede? Que también se han visto en estudios que puede haber un 8% de probabilidad que una persona sea portadora de la mutación con niveles normales de colesterol, lo cual puede pasar por alto al principio por no presentar síntomas. Y aquí ya entraría lo que vendría siendo realizar un diagnóstico genético, una prueba genética. Ahora, los factores de riesgo, como se ha manifestado anteriormente, uno de los factores de riesgo más grande es cuando ambos padres tienen la alteración genética. Esto no suele ser muy frecuente, pero esto haría que exista un mayor porcentaje, decirlo en su totalidad, de que sus hijos salgan con esta condición. También se encuentran las altas probabilidades de padecer enfermedades cardiovasculares, como arteriosclerosis, accidente cerebrovascular, infarto miocardio, etc. Esto eleva el porcentaje de morir a una temprana edad, y si no se diagnostica a tiempo, el riesgo va a seguir aumentando. Un caso un poco curioso es que se ha detectado la hipercolesterolemia familiar prevaleciente en ciertas poblaciones, como en judíos asquianices, franco-canadienses y algunos grupos libaneses. Se ha encontrado una alta tendencia a sufrir de estas enfermedades. Otro factor muy importante es lo que vendría siendo la edad y el sexo,
Los hombres a partir de los 45 años y las mujeres a partir de los 55 son propensos a sufrir de enfermedades cardíacas y sobre todo si ya tienen antecedentes familiares, el factor de riesgo aumenta o es mucho mayor. Ok, ahora yo les voy a hablar de lo que es el diagnóstico. Bueno, puede que haya muchas personas que probablemente están padeciendo esta patología y no están diagnosticadas. Entonces, si no están diagnosticadas, no están recibiendo ningún tipo de tratamiento, lo que implica un peligro ya que la tasa de mortalidad por enfermedades cardíacas sigue en aumento a nivel mundial. Entonces, cuando se logra diagnosticar a tiempo, se logra prevenir que la persona desarrolle más la enfermedad y que pueda empezar a recuperar lo que es su condición. Entonces, la primera evaluación para realizar el diagnóstico debe empezar con lo que es el historial médico, que en este caso se le va a consultar al paciente si tiene familiares cercanos como sus papás, sus hermanos, tíos, abuelos, que alguno esté padeciendo esto o lo hayan padecido o tengan enfermedades cardiovasculares como infarto al miocardio, entre otros. Entonces, posteriormente se va a realizar lo que es una evaluación física en lo que se va a buscar encontrar síntomas tendinosos, arco corneal, dolor torácico, llagas en los dedos de los pies que no sanan. Entonces, usualmente los síntomas tendinosos son engrosamientos o tumefacciones en los tendones, que normalmente se ven más seguidos en los tendones extensores de la mano y en el de Aquiles. Entonces se debe sospechar hipercolesterolemia familiar cuando una persona presenta lo que es niveles de concentración plasmática de colesterol elevadas y que estén fuera del rango normal, acompañada también de triglicéridos normales. Entonces, en el caso de la hipercolesterolemia, de la homocigota, estas concentraciones de colesterol suelen ser extremadamente altas, desde el momento en que nacen superiores a 500 miligramos por decilitro y puede inclusive alcanzar los 1000 miligramos por decilitro. Entonces, las sintomatologías físicas aparecen desde los 10 años, al igual que las enfermedades cardiovasculares como el infarto al miocardio. Entonces, para el caso de personas con sospechas de tener esta patología, las evaluaciones clínicas y de laboratorios pueden tener ciertas limitaciones al momento del diagnóstico, ya que, bueno, entonces, algunas de las limitaciones que puede tener son las complicaciones para diagnosticar precozmente a los familiares para conocer su tendencia elevada a niveles de LDL. También hay veces no se puede conseguir el historial completo familiar o que sea concreto, pues. También pueden haber casos de familiares que cumplen con los dos criterios clínicos, más no tienen la enfermedad. Y puede haber dificultad también para encontrar lo que es la diferencia entre la hipercolesterolemia familiar y otras hiperlipemias, cuando se evalúa solamente lo que es el nivel de LDL. Entonces, también hay diagnóstico genético, en el que se hace un análisis de ADN del gen receptor del LDL. Sí es más certero este método, pero como no siempre es recomendado. Entonces hay que aclarar que para lograr identificar esta enfermedad exclusiva de las demás hipercolesterolemias se deben descartar lo que son las causas secundarias, que como tenemos ahí, una dieta rica en grasa saturada y colesterol es una causa secundaria, la diabetes mellitus, la colestasis o la insuficiencia hepática, los fármacos como andrógenos, esteroides, los ácidos retinoicos, síndromes nefróticos, insuficiencia renal, hipotiroidismo y el consumo del alcohol son factores secundarios. Entonces, pasando a lo que es el tratamiento, algo con lo que se empieza a tratar al paciente que tiene esta enfermedad es recomendarle, lo primero es cambio en su estilo de vida, empezando con lo que es la dieta, o si no si hacía una persona con sobrepeso, recomendarle lo que son rutinas para bajar de peso, incluso se les puede recomendar con un nutricionista para que ayude al paciente en este caso. Entonces, la mayoría de pacientes con niveles altos de colesterol suelen estar lo que es medicados debido a que no a todos les funciona solamente cambiar el estilo de vida que llevan.
Entonces, hay medicamentos que ayudan a reducir lo que es los niveles de colesterol en sangre y funciona de formas diferentes. Los más conocidos son, por ejemplo, las estatinas, que son los más recomendados ya que bloquean la sustancia que necesita el hígado para poder sintetizar el colesterol. Algunos ejemplos de estos son la simvastatina, la pravastatina, la atorvastatina, entre otros. Otros son los inhibidores de la PCSK9, que son unos medicamentos que también ayudan a absorber el colesterol LDL, pero en mayor cantidad. Entonces, las limitantes que deben ser inyectados en periodos de tiempos cortos y mayormente son inaccesibles para la mayoría de la población, ya que tienen un costo alto. Y otro es, por ejemplo, la Zetia o ezetimibe, que limita el colesterol absorbido en los alimentos ingeridos. Entonces, en caso de que las estatinas no reduzcan lo suficiente el colesterol, se receta Zetia para complementar. Entonces, ya cuando hablamos de casos más graves, se podría estar hablando también de un trasplante de hígado. Bien, como discusión tenemos que pues no se han encontrado cifras exactas o cuando estuvimos haciendo la investigación no pudimos encontrar las cifras exactas de cuántas personas aproximadamente en Panamá padecen de esta enfermedad, al igual que las tasas de mortalidad. Pero lo que sí podemos estar muy seguros es que ya sea tanto aquí en nuestro país como alrededor del mundo, los problemas cardiovasculares siguen siendo los primeros en poder, pues, siguen siendo como los primeros en la lista de llevarse más vidas. Lo único que sí pude encontrar más detallado fue en España, que uno de cada 250 personas de la población en general presenta hipercolesterolemia familiar. Eso quiere decir que alrededor de 2 millones de personas solamente en este país tienen la enfermedad. Como conclusión, pues en la actualidad existen diversas enfermedades que han marcado pues, la historia de la humanidad desde que empezaron a aparecer. Dentro de estas, los problemas cardiovasculares son los que más amenazan la vida de las personas. No obstante, esto no se debe tanto a la herencia que uno tiene, sino también al estilo de vida de las personas que llevan, ya que cosas como alimentarse sanamente o hacer actividad física ayudan a prevenir muchas de estas enfermedades y otras, inclusive si la heredaste. Lo importante a saber de la hipercolesterolemia familiar es que puede llegar a ser mortal si no es debidamente diagnosticada a tiempo y tratada seguidamente. La calidad de vida de estas personas depende mucho de qué tanto sigan las recomendaciones médicas que se les hayan dado para no llegar a momentos graves o críticos como el necesitar un trasplante de hígado. Las enfermedades cardiovasculares se llegan a manifestar en más del 50% de los pacientes con hipercolesterolemia familiar, con una anticipación a los 55 años. Y un paciente que presente una enfermedad después de los 50 años tiene aún más riesgos de padecer las enfermedades cardiovasculares. Y pues las probabilidades de heredar esta enfermedad dependen mucho de los familiares anteriores, o sea, los padres. Muchas gracias. Aquí tenemos las referencias de donde pudimos sacar. Ok, bueno, lo que